Que te bendiga. Amén. Estamos seguros que nuestro Señor quiere seguir bendiciéndonos en esta hora también a través de su palabra. Así que vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el capítulo número 2 del libro de Lucas. Lucas capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 41 al 51. Lucas 2, versículos 41 al 51. El tema para este día es José, un padre para Jesús. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor y bondad sobre nuestras vidas. En esta hora, Señor, hemos leído tu palabra. Te rogamos, bendito Dios, que seas propicio en nuestras vidas, que hables a cada uno de nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a muchas personas. Que seas tú, mi Dios amado, poniendo la palabra idónea en cada corazón. Bendito Cristo Jesús, que seas tú glorificado en esta noche a través de tu bendita palabra. A ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, habíamos visto un tema acerca de la crisis en la familia. Y vemos que siempre las familias van a pasar por situaciones que le generan tensiones, o situaciones que las motivan a realizar cambios, y que esos cambios van a llevar crisis a los hogares. Veíamos que por ello es necesario que los cabezas de familia tengan la sabiduría de parte de Dios. Y vemos cómo la familia a lo largo del tiempo ha venido sufriendo también diferentes crisis y ha tenido que adaptarse a ellas. Y vemos cómo aquella familia establecida por Dios, diseñada por Dios, donde el hogar lo componían o lo deben componer los padres, el padre, la madre y los hijos. Vemos cómo la familia algunas veces se ve que falta alguno de los miembros, o puede faltar el padre, o puede faltar la madre. Sin embargo, los hijos necesitan de la crianza, necesitan de una guía que les instruya y necesitan también del cuidado y la protección. Nuestro Señor no ha querido que la familia permanezca fraccionada, sino que de alguna manera se mantenga ese diseño dentro del hogar y que cada uno de los miembros mantengan también
satisfechas esas necesidades espirituales y morales con cualquiera de los miembros, cabeza del hogar. Vemos que la familia de nuestro Señor Jesús era una familia donde el pater familia no era el padre biológico de nuestro Señor Jesús. Pues sabemos que nuestro Señor Jesús, Él vino de manera sobrenatural, vino y fue concebido por un milagro de Dios, cuando el Espíritu de Dios posó sobre María, de manera que Él venía a un hogar, pero el hogar al que Él venía, podría decirse que le faltaba uno de los elementos o uno de los miembros que debe mantener el hogar. Recordemos que María estaba desposada con José y solo esperaba la fecha para poder establecer las bodas con José. Pero la gracia de Dios cayó sobre ella y nuestro Señor quiso usarla como ese medio a través del cual iba a venir el Salvador del mundo. Recordemos que José, al darse cuenta que María estaba encinta, él quiso alejarse de ella a fin de no causarle un escándalo, sino que simplemente alejarse. Pero vemos la intervención de Dios, que le habla a José y le dice que aceptara a María, porque lo que esperaba era de parte de Dios, provenía de parte de la obra del Espíritu Santo. Y vemos cómo la intervención de Dios establece un hogar para que sea recibido nuestro Señor Jesús. Y no se habla mucho acerca de la infancia de nuestro Salvador. Es una etapa donde la Biblia no habla mucho, pero lo poco que habla tiene una gran revelación acerca de cuál era la costumbre y el estilo de vida que tenía aquel hogar. Y dice el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Vemos que la familia donde fue recibido nuestro Señor Jesús vivía conforme a los principios que Dios había establecido. Todos los años iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y dice la palabra, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vemos que esta responsabilidad era una responsabilidad compartida entre ambos padres, entre José y María. Y vemos que este varón aceptó esa responsabilidad sobre nuestro Señor Jesús. Y dentro de la responsabilidad que tenía también como pater familia, aunque no lo era biológicamente de nuestro Señor Jesús, él asumió también con mucha responsabilidad aquel papel que tenía que desempeñar en ese hogar. Y vemos que también la responsabilidad de la educación en cuanto a la fe, en cuanto a la enseñanza espiritual, también la tomó muy en serio. De manera que se podía ver a aquella familia que también subía junta hasta Jerusalén según como era la costumbre. Y dice la palabra que cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén. Seguramente toda la niñez, y podemos ver en ello, amén, y podemos ver en ello que durante la niñez de nuestro Señor Jesús, ellos mantuvieron la costumbre de ir a adorar, de tomar al niño, y José tomar a ese niño, para que viera el ejemplo de cómo se adora, de cómo se busca a Dios, de cómo se invoca su santo nombre, sabiendo que él, también como padre y siendo cabeza del hogar, tenía una responsabilidad sobre aquel niño, aunque no era su hijo biológico. El tomar una responsabilidad de un hogar donde haya hijos que no están ligados biológicamente a cualquiera de los cónyuges, eso no exime a ningún padre de familia para que los excluya de conocer a Cristo Jesús, para dar a conocer la manera de cómo buscar y adorar a Dios. No podría decir un padre de familia que tiene a un miembro en el hogar, a un hijo, que es solo de
su esposa y de decir, esa es responsabilidad tuya porque es tu hijo. O decirle, esposa, es responsabilidad tuya que es hijo tuyo, decir, o hija tuya, decirle al esposo. Recordemos que es nuestro Señor quien estableció el matrimonio, quien diseñó el hogar, y sobre todo ello lo que motiva y mueve a alguien a tener una actitud responsable hacia los hijos, aunque no sean biológicos, es si hay amor o no hay amor de Dios en su corazón. Si hay amor o no hay amor en su corazón hacia el prójimo. Recordemos que los hijos, aunque no lo sean biológicamente, también son prójimos. También son el prójimo. Y si nuestro Dios a las madres les ha dado una característica de poder dar ternura, de poder dar amor, de poder dar cuidos, del tipo de cuidos que solamente la madre puede dar, nuestro Señor ha querido concederles ese don a las mujeres. Ha querido concederles ese don a las mujeres para que también lo compartan con aquellos hijos que por circunstancias ajenas a ellos han perdido a uno de sus padres. Un hijo puede haber perdido a su madre, y si su padre se ha casado nuevamente, pues es Dios el que le está concediendo a ese hijo el que pueda seguir recibiendo amor por parte de esa madre, que ahora llegaría a ser porque se ha casado con su padre biológico. O un hijo puede haber perdido a su padre biológico, pero si su mamá se casa con otro hombre, es Dios el que le está concediendo a ese hijo o a esa hija que pueda recibir protección, sustento, ayuda, guianza, ejemplo por parte de ese padre sustituto, el cual se ha casado con su madre, y poder superar la pérdida que ha tenido. Y el Señor también ha otorgado a muchos ese privilegio de poder conceder amor, cuidado, ternura y protección a hijos que no lo son biológicamente de ellos, pero sin embargo, porque aman a su cónyuge, aman también a ese hijo, aman a esa hija, y eso lleva a que las responsabilidades también vayan hacia la instrucción espiritual de ellos. Vemos el ejemplo de José, padre de nuestro Señor Jesús, y vemos esa responsabilidad asumida desde antes que naciese nuestro Señor Jesús, desde antes que naciera. Vemos que cuando hubo peligro sobre ellos, sobre la familia, Él tomó a María, su esposa, y salió para protegerla. Huyeron para protegerla. Habiendo nacido el niño, huyeron también. Y José protegió al niño cuando Herodes intentó matarlo. Es solamente alguien que llega al grado de exponer su vida por alguien que no es su sangre, por alguien que no es su hijo, solamente lo puede hacer si el amor de Dios está en su corazón. Porque solamente hay que ser alguien desnaturalizado para ponerle odio a un niño, para menospreciar a un niño, simplemente porque lleva sangre extraña. Comúnmente en nuestras sociedades se dice que los niños no tienen culpa de nada. Comúnmente en nuestra sociedad se dice, los niños no han pedido venir al mundo. Y aunque lo repite nuestra sociedad, vemos cuánto sufrimiento está recayendo sobre los niños y los jóvenes, simplemente porque no llevan nuestra sangre, porque no son de la familia, porque no son hijos biológicos. Pero vemos el ejemplo de José, que él tomó esta responsabilidad, pues sabemos que nuestro Señor pedirá cuenta de cada una de estas cosas y de nuestras actuaciones. Si es que alguien tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de tener un hijo en el hogar que no pertenece a él biológicamente, pero ha llegado a estar bajo su dominio, su cuidado, su protección y bajo su responsabilidad, nuestro Señor le pedirá cuentas
de cuál fue su actuación y su conducta con referencia a ese niño que nuestro Señor lo llevó para que estuviera bajo su potestad. Dice el versículo 48. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. María le está diciendo a nuestro Señor Jesús que ambos lo estaban buscando y lo estaban buscando con angustia. Era un padre que estaba preocupado y se preocupaba por nuestro Señor Jesús. El amor de Dios es lo que lleva a tener una identificación también con los hijos. Y de no hacer una diferencia, de poner filtros, y de decir, hasta este límite puedo llegar, o hasta este límite lo puedo querer, o le puedo estimar, o le puedo cuidar, o me puedo esmerar por él, este nivel o bajo estos filtros, porque de todas maneras no es mi hijo o no es mi hija. Pero vemos que José, cuando no encontraban a nuestro Señor Jesús, lo buscó con angustia. Solamente podemos sentir angustia por una persona es cuando le amamos. Amén, gracias a Dios. Solo entonces puede sentir angustia un corazón. Y regresaron a buscarle. Él amaba a María. Y vemos que también ese amor estaba extendido hacia nuestro Señor Jesús. No se puede ser parcial cuando se es padre o cuando se es esposo y la esposa tiene hijos de otro matrimonio o tiene hijos de una anterior pareja. No se puede establecer límites en cuanto a parcializar el amor que sentimos. Simplemente José amó a María. Y tanto la amó que amaba también a aquel que había provenido de ella. Quizás una de las maneras a través de las cuales el enemigo, Satanás, trata de destruir espiritualmente a muchos hijos es a través del amor parcializado que algunos paterfamilias tienen entre los hogares. Tienen reservas hacia algunos miembros porque no son hijos suyos. Este hogar, la intervención de Dios fue la que hizo que este hogar quedara formado de esta manera. Es porque a nuestro Señor le place que el hogar contenga todos los elementos que deben constituirlo, para que cada uno de los miembros del hogar, de la familia, puedan recibir el amor, el cuidado, el cariño que necesita. Y le decía, quizás el enemigo ha usado a muchos para destruir a muchos niños y jóvenes, donde en muchos corazones de padres no biológicos ha desarrollado resentimientos y odios hacia esos niños y jóvenes, simplemente porque no son sus hijos. Y aquellos pequeños corazones y aquellos jóvenes corazones son destruidos espiritualmente, de manera que llegan a surgir de esos hogares hijos con corazones destruidos y que no son capaces de amar y de dar amor. Y no son capaces también, después de dar amor también a sus hijos, porque no lo recibieron de parte de un pater familia, de un padre, porque se los negó, simplemente porque no eran sus hijos biológicos, aunque estaban bajo su responsabilidad y que Dios es el que permitió que llegaran a estar bajo su potestad. Pero nuestro Señor habrá de pedir cuentas a aquellos que desatan su ira, su enojo y su resentimiento y amargura sobre aquellos hijos y jóvenes que están en sus hogares y que los ven desprotegidos, para desencadenar todo aquello que tienen guardado en sus corazones y quizás no son capaces de decírselo a sus cónyuges y solamente lo desahogan en los hijos y en los jóvenes. Nuestro Señor habrá de pedirles cuenta, pero recordemos que ellos también son el prójimo. Y nuestro Señor ha pedido a sus hijos, a su iglesia, que amemos a nuestro prójimo. Que amemos a nuestro prójimo. Así como José, ha habido también a lo largo de la historia muchos padres no biológicos
que han dado mucho amor y ternura a aquellos que no son sus hijos, al grado que han llegado a querer aún hasta los nietos. Nuestro Señor habrá de recompensarles grandemente, porque por eso nuestro Señor ha llevado a muchos niños, a muchos hijos, los ha llevado a que pertenezcan a unos hogares establecidos de esta manera, pero que todos reciban el cuidado y el amor que necesitan. Dice el versículo 51, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Después que le hallaron en el templo, ellos le reprocharon: ¿por qué nos has hecho esto? Le dice María: tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Dice la palabra que descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos, es decir, reconocía la autoridad que ambos tenían sobre él. Para que haya un reconocimiento de autoridad en un padre, únicamente es posible si hay un respeto de ese padre hacia los hijos. Y si sobre esa persona también está la cobertura y el respaldo de Dios. Cuando le hallaron en el templo, le hallaron entre los doctores de la ley. Y dice la palabra que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Se maravillaban por su inteligencia. Pero vemos cómo nuestro Señor Jesús, Él se sujeta a la autoridad de sus padres, a María y a José. Si José no hubiera tenido un respaldo de parte de Dios, y si no hubiera sido un padre amoroso, su nombre no fuera honrado de esta manera en las Sagradas Escrituras. Y podemos ver la sanidad de un hogar, y de un hogar establecido de esta manera lo podemos ver también en la manera que se desenvuelve la familia completa hacia afuera del hogar. Porque muchas veces se puede desconocer las barbaridades y las injusticias que se pueden estar cometiendo sobre un hijo no biológico. Y esto ocasiona que muchos niños, que muchos jóvenes huyan de los hogares y tengan que dejar de ver a su madre por causa de ese padre no biológico, que lo único que hace es causarles daño, ejercer injusticia y hasta violencia sobre ellos. Si nuestro Señor ha permitido, si las decisiones tomadas en la vida han llevado a encontrarse con situaciones donde haya que formar un hogar, donde cualquiera de los hijos es un hijo no biológico de cualquiera de los miembros, recordemos que poderoso es nuestro Dios para que conforme aquella pareja se sujete a Dios, obedezca a Dios y permita que el amor de Dios sea en sus corazones, aquella familia llegue a estar unida y caminar unida sin hacer distinciones y decir: este es mío y lo cuido yo, ese es tuyo y cuídalo tú, yo voy a sustentar y trabajar para este y tú trabajas para el tuyo o tú trabajas para la tuya, yo voy a trabajar para el mío. Nuestro Señor desea que cada miembro se sienta que pertenece y que tiene una familia, y que aunque uno de los pater familia, uno de los cabezas del hogar, quizás no sea su padre o su madre biológica, por el amor que ha recibido, por el trato justo que ha recibido, por los cuidados que ha recibido, no importando las pobrezas, no importando las adversidades, no importando los problemas que haya que atravesar, no importando las dificultades que haya que sufrir, no importando las pobrezas que haya que atravesar, pero juntos y aprendiendo juntos y compartiendo la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor habrá de respaldar esa familia y la habrá de honrar, porque nuestro Señor está donde aquellos que quieren hacer su voluntad. De esa manera también esos hijos, aunque no sean biológicos, van a honrar a aquel padre y lo reconocerán como padre, porque es aquel que dio la cara, aunque otro los haya rechazado, aunque otro no los haya reconocido. Entonces, aquel padre recibirá la honra y podrá decir:
este también es mi hijo. Y también recibirá la honra de parte de ellos por el buen trabajo que ha ejercido y por haber tomado en serio la responsabilidad que se tiene al tener el dominio de un niño o de un joven en sus manos. No puede culpar plenamente a un niño o a un joven el que tenga un corazón destruido si no se le da el cariño y el amor que necesita. Por eso, si nuestro Señor ha permitido a muchos hogares, a muchos hombres, les ha concedido ese honor y ese privilegio de llegar a tener la oportunidad de recibir la honra de un joven convertido después en adulto, de tener la honra de esa persona, es porque él asumió la responsabilidad. Y si quiso a aquella mujer y la recibió en las condiciones en las cuales la recibió, también recibió la responsabilidad y extendió un pleno amor hacia un niño, el cual después le está honrando ante la sociedad y diciendo con su comportamiento y con la reciprocidad del cariño y cuidado que le dio, de decir: este es un hombre bueno, este es un hombre justo, este es un hombre que teme a Dios, este es un hombre que tiene amor de Dios en su corazón. Vemos que esa honra la merece solamente aquel que ha tomado esa responsabilidad en todas las áreas que necesita un joven. Que no ver al hijo de la esposa como el leproso o el enfermo, a la hija como la leprosa, como la enferma, que tenga las peores tareas y actividades y que de todas maneras no lleva nuestra sangre, si por todos ha entregado su vida a nuestro Señor Jesús. Por todos dio su vida, también por ellos es necesario que se les comparta a Cristo Jesús también, y que los padres conozcan a Cristo Jesús, porque Él da la capacidad. Pues el apóstol Pablo lo decía: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y si las circunstancias de la vida llevan a alguien a formar un hogar de esta manera, lo puede hacer en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el que da la capacidad. Y que haya el amor de Dios en el corazón, porque si Cristo está en nuestras vidas, está en nuestros corazones, entonces seremos capaces también de amar a nuestro prójimo. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Vamos ahora. Bendito Señor, te damos gracias por tu inmenso amor y bondad sobre nuestras vidas, por tu palabra, Señor, que ha sido compartida en esta hora. Señor, quizás ninguno de los que estamos reunidos en esta noche en tu nombre, bendito Cristo Jesús, estemos en esta condición, pero Señor, a ti te ha placido que conozcamos y que escuchemos esta palabra. Pero seguramente conocemos a hogares que están constituidos de esta manera. Danos la palabra idónea para compartirla también en esos hogares, Señor, si tú nos concedes la oportunidad, y que sea tu Espíritu Santo, mi Dios amado, a fin, mi Señor, de que cada miembro de esa familia puedan recibir los cuidados y el amor que necesitan, y que puedan, Señor, unirse esas familias, donde bajo un mismo techo todos juntos puedan disfrutar también de tus cuidados y de tu amor, porque tú eres un Padre de amor y de misericordia. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Dios me le bendiga.